Vamos hoy a recordar una de las muestras más visitadas de la historia del museo, el ciclo expositivo Madre de los Desamparados, secularización y pervivencia de las formas populares de culto religioso. El ciclo estaba dividido en 3 exposiciones que hablaban sobre la Geperudeta de forma interdisciplinar. En las distintas muestras se reflexionaba sobre la religiosidad valenciana. Se hacía un recorrido por la historia cultural y social del icono religioso a lo largo de 600 años, desde la creación de la cofradía vinculada a su figura hasta nuestra época. La muestra fue realizada con la colaboración del Museo Mariano Virgen de los Desamparados, y muchos de los objetos provenían de colecciones particulares. Estaba compuesta de decenas de piezas artísticas y esculturas, como la mascarilla de la cara de la imagen original, que se obtuvo en una de sus restauraciones. Poesías y escritos de Joan Fuster, Carles Salvador, Manuel Sanchis Guarner o Xavier Cas conforman, junto a distintos documentos históricos y una cantidad variada de objetos, un conjunto expositivo inmenso. Pero vamos a conocer cada una de las exposiciones con más profundidad. De los márgenes al centro. Situada en la Sala Alfons Roig y con una ambientación barroca, esta muestra se centraba en una cronología muy amplia, desde el siglo XV, cuando comenzó el culto a la Virgen con la creación de la lloabre cofradía de Nostra Dona Santa María del Signosens en los terrenos del antiguo hospital, hasta su traslado en 1697 al núcleo de la ciudad, en una de las capillas de la Catedral de Valencia. Durante este periodo se produjeron las primeras procesiones en su honor, así como el traslado de su día al segundo domingo de mayo. Del centro a la cumbre. Situada en la Sala Parpalló, esta exposición mostraba el cambio de estatus y reconocimiento promovido por la Iglesia y el pueblo valenciano entre 1667, cuando fue proclamada patrona de Valencia, y el siglo XXI. Destacaban las imágenes de 1923, cuando la Virgen fue coronada en una ceremonia a la que asistieron los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y el Papa Pío XI. También llamaba especialmente la atención una maqueta de un proyecto de la década de 1930, el Vaticano Valenciano, una muestra más de las ganas que tenía el pueblo valenciano de honrar la figura de su patrona. ¿Imagináis un edificio de una altura de 100 metros en el lugar donde hoy está situada la Basílica de la Virgen de los Desamparados? Obra de Vicente Traves, el proyecto nunca llegó a realizarse, pero ganó el concurso de ampliación del edificio actual de la Basílica. Imagen multiplicada. Situada en la Sala Alta, esta parte del ciclo presentaba un recorrido por la pervivencia de la imagen de la Virgen en la actualidad, porque la devoción de la Geperudeta perdura en nuestros días. Esta sección era la más breve y contenía todo tipo de objetos: souvenirs, portadas de discos, una tela diseñada por Francis Montesinos e incluso objetos pertenecientes al denominado arte quiche. Este ciclo ofrecía una nueva perspectiva del icono religioso valenciano, unía ideas y modernidad con la fe y la devoción. El éxito de asistencia fue rotundo. Casi 100.000 personas visitaron la muestra entre el 29 de noviembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019.